Bueno, pues vamos a entrar de lleno a esto, que es lo que yo llamo las prácticas de bajo impacto. Vamos a comenzar con la buena semilla. Ustedes saben que para poder tener un huerto de bajo impacto, pues necesitamos una semilla de bajo impacto. ¿Qué quiere decir? Si ustedes compran la semilla de la agroquímica, que a todos nos ha pasado, o la del súper, o la de el internet, pues es válido, claro que es válido, por supuesto, sobre todo cuando iniciamos, pero esto poco a poco va cambiando. Y yo sé que muchos no tienen acceso a una semilla orgánica, una semilla limpia, y el impacto que dejan todas estas semillas con agroquímicos o con cultivos, monocultivos, y de forma industrial, como te pueden vender la semilla, pues la semilla no es el problema, sinceramente. Muchos dicen que la semilla es el problema. No tanto, sí, pero lo más importante es toda la huella que han dejado detrás para que llegue esa semilla a ti. Y luego, tú la siembras y trae un polvito ahí, un fungicida. Tampoco es tan grave en tu tierra, porque es muy mínimo. La idea es que no llegue, pero tampoco es lo grave. Cuando tú sacas ese cultivo, lo siembras, entonces esa semilla va a tratar de reproducir el cultivo de donde fue sacada, que fue un cultivo industrial. De entrada, si tú quieres hacer las cosas de manera de bajo impacto, pues la semilla va a tener un descontrol porque trae otra información totalmente diferente y eso cuenta mucho. Entonces son semillas que normalmente son muy delicadas y que en la presencia de materia orgánica, microorganismos, no tienen la capacidad tan amplia de empezarse a defender porque no tienen una adaptación, un tiempo de adaptación. Entonces esas semillas comúnmente van a tener problemas de hongos, van a tener problemas de crecimiento, van a tener problemas de desarrollo, sobre todo problemas con los hongos, problemas en las raíces, y habrá muchas de semillas que al sembrarlas y hacerlo de manera orgánica o de bajo impacto, se nos desarrollen bien y lleguen a un punto en el que obtengamos frutos. Entonces aquí viene lo interesante para los que se tienen que apoyar hasta ahorita de eso, pues adelante, ni modo. Aquellos que compran un tomate para comer y sacan de ahí las semillas, pues finalmente es casi lo mismo, pero tenemos la suerte de que la tierra es maravillosa y mágica, ¿no? Hace maravillas con todo lo que ingresa a la tierra y entonces con mucha fortuna se desarrolla una planta muy bonita, pero la ventaja es que empieza a tener información genética de nuestra tierra. Y entonces esas semillas que cosechamos ahora ya son más limpias, ya son más adaptadas a nuestro terreno y podemos empezar a hacer algo interesante, ¿no? En dado caso que utilicen este tipo de semillas. Quien tenga acceso a semillas orgánicas, eso sería lo mejor, pero todavía nos falta la adaptación, porque donde fueron producidas es muy probable que no sea igual a tu clima, o que hayan sido producidas orgánicamente, pero en un invernadero. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, semillas orgánicas, si pueden, adelante, y si no, no se angustien, tampoco se martiricen tanto, empiecen con lo que puedan. Y lo más interesante es que en la tercera etapa, cuando ustedes empiezan a tener ya sea de semillas orgánicas o no, sus propias plántulas, entonces viene el esfuerzo más importante, que es obtener nuestras semillas y que con el paso de cada ciclo de sembrado van a ser más adaptadas y es posible que podamos tener una variedad adaptada buena y que podamos conservar durante mucho tiempo. La segunda es asociar. Esto ya creo que lo tienen más que bien planteado en todo lo que hemos platicado. ¿Qué es asociar? Es mezclar la mayor cantidad de vegetales, punto. Y pueden ser comestibles o no comestibles, pueden ser florales, pueden ser de hierba, pueden ser de grano, pueden ser de todos los que normalmente cultivamos en la huerta, pueden ser arbustos, pueden ser aromáticas. Siempre la asociación será mucho mejor que el poner, aunque sean espacios pequeños, cultivos de un solo tipo. Siempre será. Solo que aquí el problema es que mucha gente lo siente como desorganizado, y lo entiendo muy bien, porque el ver en un bancal lechuguitas así, en hileritas bonito, pura lechuga, en otro puro puerro, en otro, es bonito, sí. Es funcional, puede ser funcional. La pregunta es, ¿qué te estás perdiendo por no asociar los cultivos? O sea, puedes en un bancal poner un pedazo de zanahoria, un pedazo de lechuga, un pedazo de betabel, en un mismo bancal, así, junto pero no revuelto, también, pero siempre, y por experiencia se los digo, la mejor técnica para producir los mejores vegetales será mezclarlos. Acá una zanahoria, una lechuga, una espinaca, un rabanitos, acá sembramos cilantro, luego acá hay ajos, ¿sí? Obviamente, esto la única complicación que lleva es que necesitamos
organizar esto por temporadas de siembra, ¿no? Los que son de clima cálido, pues juntos no vamos a poder sembrar, por ejemplo, un pepino con un ajo, porque son de diferentes temperaturas. El ajo es de frío templado y cálido para florecer, y el pepino es de muy cálido, ¿no? Necesita mucho calor, y aquí al contrario, cuando las temperaturas empiezan a variar, empieza a florecer. Entonces, ahí sí vamos a tener un problema, porque no vamos a poder cultivarlos así, pero organizándolos por temporadas, como yo lo hago, obviamente podemos variar en un bancal de 2 por 1 hasta 30 tipos de plantas diferentes. Podemos variar en una maceta de un huacal de 30 kilos, unas 4 tipos de plantas diferentes sin mayor problema, pero ya si juntamos todas las macetas, es como estar haciendo un bancal finalmente, ¿no? Y eso es de lo que se trata, y es a lo que me refiero con la B, con la A, de asociar. Y en el suelo es igual, ¿eh? O sea, en el campo abierto, para mí es igual. Entiendo que hay mucha facilidad cuando siembras puro maíz, ¿no? Cuando siembras pura haba, cuando siembras puro frijol, se facilitan un poco más las cosas porque tienes que hacer un mismo tipo de manejo. Cuando tú asocias en el campo, lo más complicado que viene sobre de esto es hacer el manejo que coincida con todo lo que está sembrando, pero sí se puede, por supuesto que se puede. Bueno, la J, jamás usar venenos. Aquí, perdón, me equivoqué. Creo que esto ya todos lo tienen bien fundamentado, por qué no usar venenos. Creo que todos los que están aquí, ya no tengo que explicar absolutamente eso. No es opción absolutamente utilizar cualquier químico. Es opción utilizar algo natural, algo orgánico, por supuesto. Es opción utilizar algún producto orgánico ya prefabricado de marca que venden en los súper, y eso nada más tengan cuidado porque muchos de ellos pueden realmente no serlo, e investigar bien, ¿no? Porque hay cosas que aparentan ser naturales y a la mera hora cuando leemos la etiqueta nos damos cuenta que realmente no es tanto como nosotros pensábamos. Entonces, nada de venenos sin dudar. La que sigue es ocupar la tierra, la debajo, la O, ocupar la tierra. Aquí hay un poquito, una palabra que le dicen descanso. Voy a dejar descansar el bancal, no sé si lo han escuchado. Este año voy a dejar descansar un ciclo a la tierra, o en este bancal es descanso, lo tapo, no siembro nada, ¿no? En la naturaleza no hay descansos, porque la naturaleza no conoce el término descanso, el humano es el que conoce ese término que es descanso. La tierra nunca debería descansar. ¿Por qué? Porque la tierra nunca se va a cansar, al contrario, si descansa, está actuando en contra de ella misma. Entonces, cuando tú dejas de ocupar tu tierra, estás también dejando de atender a microorganismos, atender a materia orgánica, atender a la humedad, atender a toda la estructura, atender a la ocupación, atender a la armonía, atender a la integración, atender a todas esas cosas físico-químico-biológicas que se dan bajo la tierra, atender a la cobertura, porque pues obviamente las plantas están cubriendo el suelo. Entonces, cuando tú dejas descansar, aunque puedas cubrir alguna de estas cosas con otra cosa, por ejemplo, tapando con cartones, tapando con... Sí, pero no es lo mismo que hacer un cultivo, por ejemplo, de avena, o hacer un cultivo, por ejemplo, de sorgo, o hacer un cultivo, por ejemplo, de alguna rastrera para cubrir el suelo, y aunque no quieras obtener nada de ese ciclo, ¿no? Pero es importante nunca dejar desocupado un suelo. El descanso no existe. Si tú necesitas descansar la tierra es porque algo está pasando, ¿no? No en una manera natural, no como para que, dicen, es que al dejar descansar la tierra, lo que sucede es que como que mejora, ¿no? Como que se activa, como que al descansarla le dejamos en paz un rato y el siguiente cultivo viene con fuerza. No necesariamente es así. Tal vez podemos interpretar como descanso el cambiar, ¿no? O sea, hacerle un cultivo totalmente diferente, aunque sea nada más de pivote, o sea, para poder cambiar el tipo de raíz, el tipo de planta, darle otro aire a la parte de abajo, así como nuestros ojos pueden ver, si ya te cansaste de ver, por ejemplo, maíz, y de repente siembras amaranto, hasta los ojos te brillan porque es una planta muy hermosa, ¿no? Y a lo mejor no quieres nada del amaranto, solo quieres ocupar la tierra, y el amaranto da una materia orgánica tremenda, increíble, y entonces nada más estás sembrando a lo mejor para depositar la materia orgánica. Tal vez a eso le pudiéramos llamar descanso, pero realmente no existe el descanso en la tierra. Bueno, empezamos con la I de impacto. Identificar cultivos del clima. También lo mencionamos ya, es que le den prioridad, y esto es bien importante, prioridad
a los cultivos de su zona. Si estás en clima caliente, como en el caso de Enrique Salazar, por ejemplo, o con el caso de Rubén, que están en clima cálido, no así, por ejemplo, en mi caso, que estoy en clima templado. Pablo y Mauricio, pues tienen como un poquito las dos caras de la moneda. Cuando se enfría, y en verano está más o menos, ¿sí? O sea, denle prioridad a esas plantas. Yo sé que queremos mucha variabilidad, pero empecemos por ahí. Tienes clima templado, pues se dan muy bien las liliáceas, se dan muy bien las amarantáceas, se dan muy bien, por ejemplo, para si ya le echaron un ojito a las familias, liliáceas como el ajo, por ejemplo, amarantáceas como la remolacha, como la selga, también la espinaca, son de clima frío, incluso a la alcachofa le gusta el clima frío, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, si tú no investigas, de acuerdo a tu clima, qué plantas son las que primeramente te benefician más, y empiezas por ahí, entonces vas a empezar a tropezarte demasiado, porque se te va a enfermar esta, se te llena de pulgón la otra, no sabes, no se te dio esto, se te murió el otro y no sabes a veces ni por qué. Entonces empezamos con lo central y de ahí vamos ampliando nuestro repertorio de acuerdo a los ensayos errores que vayan haciendo. Por ejemplo, yo ahorita estoy ensayando el pepino, estoy ensayando el melón, estoy ensayando el chile, y he tenido dificultades, pero voy logrando algunas cosas sin tener que martirizarme tanto, ¿no? El primer año no se me dio, el segundo año tuve un poquito, este tercer año ya tuve mucho más chile, por ejemplo, y ya voy obteniendo mis semillas y entonces voy ampliando y en la variedad, ¿no? Porque hay variedades de clima frío, por ejemplo, una lechuga, hay lechuga de verano que aguanta más temperatura y hay lechugas que es la mayoría que son de clima templado. Entonces también eso es lo que nosotros debemos estar manejando. La M, menos insumos externos. No es que vayamos a ser autosustentables, la autosustentabilidad no existe. Denme un segundo, que no le estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Ahora sí. Menos insumos externos. No vamos a ser autosustentables, eso no existe. Aquellos que dicen que mi huerto es autosustentable, es un poco, es como decir 100% orgánico, ¿no? No imposible, pero casi. Sustentable, autosustentable. La única que es sustentable, autosustentable, es la naturaleza. Pero ¿a qué me refiero con menos insumos externos? En la medida que ustedes puedan en su lugar, yo entiendo que los que siembran en macetas es más complicado, los que tienen bancales ya hay una pequeña oportunidad, los que tenemos un pedacito de tierra ya tenemos más oportunidad, pero la idea es que si ocupas cobertura, tú también saques esa misma cobertura de tu terreno. Si realmente, de tu lugar, si realmente es eficiente tu lugar, tú puedes empezar a sembrar pastos, por ejemplo, pasto cortadería, pasto vetiver, puedes sembrar un montón de plantas que te dan, son perennes y que te dan una gran cantidad de biomasa y que puede estar contando. Por ejemplo, en mi zona se da el polocote, creo que en España es se parece mucho al girasol, pero no me acuerdo cómo le llaman, que cosechan papa de ahí, que es como un girasol, da una cantidad de materia orgánica como no tienen idea. A veces ni siquiera hay que sembrarlos para que tienen un poquito de tierra, solo basta empezar a observar qué hay alrededor y valerse de eso. Topinambur. Topinambur, sí, tienes razón, correcto, es el topinambur. Y hay muchos pastos que nos dan materia orgánica. Por ejemplo, si ustedes ponen en una esquina de su huerto un bambú, el bambú se reproduce muchísimo y no nada más puedes utilizar las hojas, puedes utilizar la caña y la puedes triturar. Para quien, no sé, viva cerca de la playa, todo el mundo vende coco en la playa, ¿no? O sea, además, y mucha gente tiene palmeras y las podan y sale una cantidad de materia orgánica tremenda. Entonces, la idea es empezar a, no es que queramos ser independientes, nunca lo seremos, pero la idea es que conforme pase su trabajo, vayan reduciendo la cantidad de insumos que compran, o que tienen que traer de afuera. Empezar a hacerse las ideas, por ejemplo, y decía, es que yo ocupo melaza y yo no puedo producir melaza. Bueno, pero puedes a lo mejor con las frutas de desecho, si estás en una zona donde hay mango, el mango tiene mucho azúcar. Tú puedes sustituir con desperdicios de mango un material azucarado, por ejemplo. Tú puedes sustituir, si siembras caña de azúcar, pues con la caña de azúcar. Puedes sustituir la melaza con
harina de maíz, harina de trigo, porque tienen mucha energía, no necesitamos realmente la melaza, ¿me explico? Y así nos podemos seguir. Aquellos que compran sustratos, pues la idea es empezar a hacer su tierra de hojas, empezar a hacer su composta, aunque sea en un huacal, no importa. Lo importante es empezar a hacerlo y hasta donde nuestras posibilidades nos dejen, empezar a tener esta autoproducción, porque eso nos garantiza que lo que estamos haciendo es limpio, o sea, porque sabemos que cómo lo estamos obteniendo y de dónde. En cambio, cuando tú compras una bolsa que dice sustrato orgánico, no estás seguro. Entonces, además de que cuesta caro, no estás seguro si realmente te están mintiendo o realmente es así, tú confías plenamente en esa bolsa, ¿no? Y a veces cuando simplemente ves la etiqueta y dice nitrógeno agregado, ya te das cuenta que se echó a perder todo, ¿no? Entonces, bueno, estábamos en la M, menos insumos externos. La P, producir materia orgánica. Esto va en relación con la anterior, pero la quiero reiterar mucho porque, por ejemplo, una cosa sencilla, y lo voy a mencionar en macetas, que además es tanto complicado y que se refleja en bancales, es que ustedes siembran, vamos a pensar un tomate en una maceta y les empiezan a salir hierbitas debajo del tomate y empiezan a crecer. Así de sencillo es esto, ¿eh? ¿Qué hacemos? Las arrancamos, apenas si vemos que empiezan a salir, ya las arrancamos, y bueno, algunos se les llevan a la composta y otros simplemente las desechan, pero eso es producción de materia orgánica finalmente. Si bien esto de la competencia, no es que va a competir con mi tomate, no. Si compite con tu tomate es porque no le estás dando realmente la cantidad de abono que necesita, estás dándole apenas para que saques el cultivo, y la idea, como siempre quedamos, es no empatar, no queremos empatar con la tierra, queremos dejarle, ¿no? Ni siquiera queremos ganar nosotros. Entonces, cuando tienes esta práctica del abonado constante, la competencia no existe, excepto, y digo entre comillas, excepto en aquellas plantas que tienen alelopatía. La alelopatía es cuando una planta no compagina con otra y sus secreciones en la raíz, sus metabolismos, promueven un ambiente inadecuado para la planta de un lado y entonces no se desarrolla una de ellas adecuadamente. Ahí podríamos llamarle nada más como entre comillas, ¿no? Esa competencia, pero realmente no existe la competencia. Si tú estás pensando en competencia es porque no le estás echando de más lo suficiente o no estás siendo generoso como para que todas esas plantitas que crecieron en el tomate las dejes crecer hasta cierto punto, sin que vaya a haber hongos, sin que vayas a tener ahí una biomasa tan grande que afecte a tu tomate, y le cortas y le depositas. Ni siquiera le arranques, córtalo, va a rebrotar esa hierba, córtalo y la depositas en el mismo bancal, y hasta te sirve a veces de cobertura. A mí me salían hierbas, pero en serio, muchísimo en mis huacales, y eso es lo que yo hacía, las tiraba, recortaba mi planta, mi brócoli, las hojas malas, las recortaba y las ponía ahí mismo debajo, no hay por qué llevárselas a ningún lado, ¿no? Cuando ya estás en bancales, pues puedes destinar parte de los bancales a la producción de materia orgánica, incluso, como dije, de algunas especies perennes de pastos, de algunas especies perennes de arbustos, de lo que sea se vale para poder crear nuestra propia materia orgánica, ya sea para depositar como cobertura después o también para la formulación de abonos, yo con esto del polocote que tengo, un polocote puede llegar a crecer hasta 4,5 metros de alto y da un tronco al menos de 8 centímetros de diámetro hasta 10. O sea, es un árbol, pero es una hierba transitoria. Si yo la muelo, tengo una gran cantidad de materia orgánica. Si yo la pico, tengo una gran cantidad de materia orgánica. Entonces, producir materia orgánica y hacer el intento y empezar a ver para qué nos sirve esa materia orgánica. Como acompañante de nuestras plantas, por supuesto, también puede ser. Tiene muchísimos usos. Bueno, la A, aportar materia orgánica, que va en relación a lo anterior, pero no es lo mismo. Muchos imaginamos materia orgánica solo como los abonos, ¿no? La composta, la lombricomposta, el bokashi. Siempre lo he dicho, la mejor materia orgánica que le puedas poner a tus cultivos, ya hablando un poco más en bancales o en campo, ya no tanto en macetas,
la mejor, con la que crece mejor la microbiología, con la que se integra mejor en el suelo, con la que crea mayor energía vital, con la que tiene mayor cantidad de nutrientes, mayor variabilidad de nutrientes, y que al descomponerse forma estructura además en la tierra y deja un legado maravilloso para las plantas que vamos a sembrar, siempre, siempre serán los materiales de recortes diversos. ¿Sí? O sea, estamos pensando a veces que los desperdicios de la cocina, ¿no? Que los estiércoles, sí, también eso, pero les prometo, y yo lo he experimentado, si tú le depositas constantemente como cobertura recortes de todo tipo a un pedacito de tierra, vas a notar una situación muy diferente debajo de esa tierra que aquella que le estás poniendo, por ejemplo, pura lombricomposta para mantenerla, o que le estás poniendo solamente estiércol. La prueba está, y Julio lo sabe, está por aquí Julio, que el bosque en el bosque en el que él habita, de repente cuando va a su cerrito, a su cerrote, ahí caminando te da el ejemplo, ¿no? ¿Qué hace el bosque? Pues eso es justamente lo que hace, ¿no? Tira todo, se junta en el piso, gran variabilidad, y se forma una buena capa así de gruesa, 30, 40 centímetros, y es la tierra más fértil. Y yo ya lo comprobé. Si bien necesitamos tiempo para que eso funcione, por eso le metemos abonos procesados para empezar a sembrar, y lo entiendo, pero cuando vas encarrilado y realmente estás cuidando tu tierra y llegas al punto en el que realmente ya no la estás recuperando, sino la estás manteniendo porque va bien, y empiezas a tener esa práctica de recortes, 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 y le vas mezclando, si tú quieres, estiércolito un poquito de composta, sí, pero como un agregado extra, se van a dar cuenta, y ustedes hagan el experimento en un pequeño cacho, cómo la vida debajo abunda mucho más en aquella que solo ponemos un abono ya procesado. La C, cobertura siempre. Creo que también ya a nadie le queda ninguna duda de esto. Tierra siempre cubierta. No hay excusas. En la medida que no lo hagan, algo va a empezar a dejar de funcionar bien. Estén en la etapa que estén, siempre cubierta. Están sembrando, tiene que estar cubierta. Está el cultivo en proceso, tiene que estar cubierta. Ya sea, si empezaron con secos y después dejaron que lo verde cubriera, adelante, se vale. Pero siempre cubierta. Terminaron, el cultivo está terminando, y uno pensaría, pues ya terminó, ya, pues nada más voy a cortar lo que me dio y me lo llevo y ya, ahí nos vemos, ¿no? Hay que se quede así, no. Tiene que estar cubierta. Estás cosechando, estás tirando todo ya, estás levantando, y la tierra tienes que irla tapando, porque ya estás quitando además toda la materia que se dio ahí, y se está descubriendo todavía más. Entonces, es el momento, dice el maestro Jairo, que el que abandona la tierra de esa manera es como el que abandona a su madre después de parir. Entonces, sí es cierto, ¿no? Entonces, ya te dio, y entonces ya dices, bueno, pues ya se está secando, ya no llueve, ya no tengo riego, ya la dejo ahí y después ya la arreglaré. No. Es cobertura. Ya está todo cosechado, el suelo tiene que estar cubierto. ¿Lo quieres preparar para un siguiente ciclo? Pues sobre de esa cobertura se prepara y después lo vuelves a tapar, ¿no? Pero ese es parte del aporte de materia orgánica que le hacemos a un campo, ¿no? Cuando lo estamos ya desocupando, está tapado o le agregamos algo, y eso va a formar parte de la materia orgánica del lugar cuando queramos volverlo a preparar para volver a sembrar. Entonces, no hay pretexto, cubierto siempre. Detalle nada más, aquellos que están en un clima muy húmedo, y sobre todo cálidos húmedos, obviamente la cobertura no va a ser la misma que aquí. Yo tengo temperaturas a veces bajo cero, tengo que tener una cubierta gruesa, lo más gruesa que yo me permita de acuerdo a lo que tengo. Aquellos que están en una temperatura cálida, húmeda, pues aguas, porque eso puede ser a veces causa de muchos hongos en las plantas. Una cobertura más decente, más delgadita, pero siempre cubierto. La T, toda hierba sirve. ¿A alguien le queda duda de esto Sí, todavía? Pero entonces se pueden poner los recortes frescos en las camas, solo la composta. Bien. Buena pregunta esos recortes frescos. Qué bueno que lo mencionaron. Los recortes frescos son cobertura. Punto. Yo lo hago todos los años cuando repico. Ahora lo vieron en el video de la papa. Bueno, para aquellos que lo vieron, no se apenen, para quien no lo vea, no me tiene que ver. Este video de la papa que saqué el día de hoy, habla de eso. Está todo verde, salió el teocintle y salió como pasto, como alfombra, y yo sembré papa y tenía que quitar todo eso que salió y controlar la salida del teocintle. Entonces,
se depositó material vegetal verde sobre la tierra. Es diferente, ojo, yo no estoy de acuerdo, no es una práctica para mí adecuada, enterrar eso que le llaman abono verde, que lo cortan y luego lo mezclan debajo de la tierra. No es una buena práctica definitivamente, simplemente y vuelvo al bosque, ¿no? El bosque entierra cosas verdes, no lo hace. La pregunta es ¿por qué no lo hace? La microbiología cambia. Aquel que procesa materiales carbonosos debajo de la tierra no es el mismo que va a procesar los materiales verdes. Así es que olvídenlo. Verde, encima. Definitivamente, si lo quieren hacer así, definitivamente encima, y es muy buena cobertura y dura mucho más porque primero es verde, luego tiempo de que se empieza a secar y luego viene su etapa de seco todavía, ¿no? Entonces nos dura un poquito más. Bueno, entonces les estaba yo diciendo. Sí, adelante. Ajá, en esta temporada aquí cae muchísima hoja seca de un árbol y así hizo una cama gruesa de solo seco, o sea, pienso que es puro carbono, ¿no? Como lo has dicho. ¿O no? Entonces no hay nada de verde. No, exactamente. ¿Hay que se quede? Y ahí que se quede. Una de las prácticas más destructivas, pero muy comunes, incluso, bueno, no nosotros, pero sí en la mayoría de los jardineros, ¿qué hacen? Limpian todo, ¿no? Y entiendo que quieren ver limpio de hojas. Y dejan pelona la tierra, o sea, literalmente prefieren dejar la tierra y que se vea la tierra a dejar toda esa gran hojarasca y lo que hacen es levantarla y luego hasta la queman, ¿no? Es la peor acción que podemos tener con un suelo. Digo, si lo vas a compensar con otra cobertura verde, pues adelante, pero la realidad es que muchos de los que limpian debajo de un árbol que no crece casi ni el pasto, dejan pelón, o sea, dejan descubierto. Eso es lo que le cubre a la tierra, ¿no? La cobertura es la piel de la tierra, es como nuestra piel. ¿Qué pasa si nosotros nos arrancamos un pedazo de piel? Ya sabrán lo que va a pasar si no la cubrimos con algo, ¿no? Si no la protegemos. Es lo mismo con la tierra. Aquellos que tienen más lluvia, pues sufren menos porque hay menos resecación de la tierra, pero aquellos que tienen como yo una cantidad mínima de agua al año, incluso la que hablo de riego, ahorita mismo llevo 3 días sin agua y no puedo regar nada, entonces es indispensable una cobertura más gruesa, ¿no? Entonces eso es lo que hay que prever. Bueno, entonces no hay duda, toda hierba sirve, toda, no hay mala hierba, no hay hierba que estorbe, no hay hierba que no tenga su uso y tiene muchos usos que creo que eso ya lo hablamos creo que en la clase pasada. La O, para terminarlo, de bajo impacto. Omitir químicos, una cosa es veneno, parecería lo mismo, pero no. Omitir químicos es toda sustancia sintética que no se dé en la naturaleza. Ejemplo, yo entiendo que hay sustancias autorizadas para la agricultura orgánica y que no son tan complicadas y que no generan tanto impacto. Adelante. Sulfato de cobre, sulfato de zinc, todas estas sales, ¿no? El bórax, que es sulfato de, bueno, es borato de sodio, el bórax, ajá, hidróxido de potasio, en fin. Esto que seguramente muchos ya saben que se utiliza para realizar caldos minerales. Ahorita contesto la pregunta, me hicieron una pregunta, ahorita la contesto. Adelante, por ahí pueden empezar y después como yo empezar a quitarlos porque realmente nos damos cuenta que finalmente es un químico sintético. ¿Qué químicos están en la naturaleza, por ejemplo, que ustedes ya después pueden darse la tarea de ir investigando los que quieran usar? Si yo les digo, por ejemplo, cal o cal dolomita, que es una cal agrícola, es una harina de rocas que es proveniente de una piedra natural que es calcita, normalmente. Esta cal o esta cal dolomita, podemos decir que es una harina de rocas, viene de la roca, entonces podemos confiar bastante en ella. Además, la cal dolomita trae como 12 elementos, ni siquiera solo es cal. El azufre, por ejemplo, está en la naturaleza, ¿no? Y lo podemos utilizar, claro, porque así se puede, bueno, la empresa lo rescata, lo sintetiza, lo limpia y te lo da como azufre, pero finalmente es un compuesto químico que se puede encontrar ahí, ¿sí? Y así nos podríamos a lo mejor seguir, no sé, la fosforita, ¿no? Para obtención del fósforo, por ejemplo, la magnesita, todas estas que estoy hablando son piedras de las cuales se saca minerales, ¿no? Magnesita, tenemos leonarditas, tenemos, por ejemplo, ¿qué más? Arcillas potásicas, ¿no? En fin,
todos estos químicos, que son químicos también, pero son de la naturaleza, totalmente utilizables en la medida que quieran, nunca va a pasar nada, solo que de plano super exageren al aplicar azufre, super exageren al aplicar alguna cal, por ejemplo, van a tener problemas. Pero si los usan racionalmente, jamás van a tener problemas con estos químicos. Entonces ya después yo les voy a pasar una lista, voy a hacer a la tarea de, sobre todo por la accesibilidad que muchos pudieran tener, hacerles una lista de dónde pueden sacar muchos de los minerales comunes que escuchan por ahí, de la parte química natural, de la tierra, de las piedras, etcétera, para que si ustedes los quieren buscar y ocupar, adelante. Mientras si quieren ocupar todos esos que están autorizados en la agricultura orgánica, adelante, es un buen inicio. La pregunta, a ver, voy a checar. Entonces, al no dejar descansar la tierra, como dices, como... Ay, que me moviste. Denme un segundito, me están diciendo la pregunta. Entonces, al no dejar descansar la tierra, como dices, ¿cómo sería cuando se prepara con abono un cantero, ejemplo, y se lo deja reposar para que el suelo pueda organizarse? Ya. Sí, obviamente cuando tú estructuras, bueno, no sé si Ramón preguntó. Ramón decía que esto del descanso no existe, pero dice que como cuando nosotros armamos un cantero o un bancal que le llamamos, o incluso una maceta, o incluso la tierra como yo, si no existe el descanso, ¿por qué se le deja reposar? Para que después podamos sembrar, para que eso se vaya integrando. Si a eso le podríamos llamar descanso, pues no, realmente no es un descanso, más bien es una integración porque estamos poniendo por separado todos los elementos y no puede ser igual que tener una tierra a la que tú le estás manteniendo. En una tierra tú no le vas a poner una mezcla de cosas, no le vas a armar el sustrato, más bien tú lo vas a mantener. Entonces, en el caso aquí podría haber dos opciones. Esta parte de cuando tú integras una maceta o un bancal para dejarlo húmedo y tapado y esperar, realmente no es un descanso, ¿no? Realmente es como más bien resarcir algo que no existe para que se dé más o menos como se da en la tierra. Ajá, porque estamos poniendo todos los elementos por separados, a veces hasta secos, y lo mínimo que podemos hacer es esperar a que la microbiología se recupere, a que trabaje sobre la materia orgánica. Entonces, realmente no es un descanso. Por ejemplo, otra cosa que sí sucede, en mi caso me sucede, yo siembro en la etapa de lluvias, por ejemplo, de mayo, si acaso el agua llega pronto, mayo, y la etapa de lluvias es junio, julio y agosto, se acabó. No hay más agua. A partir de ahí empieza a dejar de llover, o como este año dejó de llover de golpe, pero así de golpe que pareciera que algo sucedió, nada, ni una gota a partir fue la última lluvia en septiembre, principios de septiembre, y de ahí nada de agua. Entonces, cuando yo termino este cultivo y corto todo, yo no puedo sembrar porque no tengo agua de riego. Entonces, la tierra se queda cubierta durante diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Bueno, ya la empiezo a preparar por ahí de febrero, marzo, pero está desocupada. Pero eso tampoco es un descanso, o sea, podemos decir que es un descanso obligado, ¿no? Obligatorio, no hay nada que hacer, pero no es la intención de dejarla descansar. Si yo tuviera agua de riego, la tendría ocupada todo el año definitivamente. Terminaría el cultivo de verano y yo sembraría, por ejemplo, avena para pasar todo el invierno, quitaría la avena por ahí de febrero y entonces preparo para sembrar todo lo de primavera-verano. Entonces realmente no lo dejaría yo descansar porque no existe el descanso para la tierra, excepto lo que acabamos de comentar, ¿no? A ver, hay otra pregunta. Se acaba de sembrar rábano y cilantro, semillas muy chiquititas. ¿En qué momento le pongo la cobertura? ¿Va a tapar la semilla? Bueno, es una buena pregunta. Sí, es una buena pregunta. Decía que, bueno, si tienes un bancal o una maceta y siembras rábanos directo, ¿cómo es que digo que siempre tiene que estar con cobertura? Desde el inicio, desde que siembras, ¿no? Ya sea que lo hagas por plántula o por semilla. Y sí, definitivamente tiene que estar cubierto porque ninguna semilla va a tener problemas para la germinación a menos de que le pongas una cobertura pesada. Por ejemplo, siembras rábano, sabes que la fuerza del rábano no es tan fuerte, por ejemplo, como un frijol, que empuja muchísimo. Entonces, pero sí le pones cobertura.
pero ahí le tienes que poner coberturas cada vez más ligeras. Ajá, por ejemplo, hojarasca triturada, el rábano lo levanta, pero de risa, ¿no? La hojarasca triturada. Entonces, ahí nada más es empezar a conocer nuestras plantas, a ver a cuál le podemos poner un poquito más gruesa, o más pesada, o más grande, y a cuál le tenemos que poner una cobertura ligera cuando la sembramos. Pero incluso en los semilleros que yo he hecho, los semilleros están con cobertura, pero obviamente al ser semillero es una cobertura de caña de maíz muy triturada, muy fina, que parecería incluso como aserrín, pero no es aserrín. Y yo se la he hecho, y cubro incluso desde los semilleros, así es que sí, siempre cubierto. Bueno, la I de siempre, imitar a la naturaleza. Yo entiendo que incluso hay gente que no tiene para ir al bosque o a la selva o a algún lugar donde pueda contemplar, pero créanme que a partir de que yo empecé a hacerlo, y cosa que le agradezco un montón a Julio Durán y a Gwendolyn, que me han dado la oportunidad de poder ir a su bosque, se aprende muchísimo de estar un día completo ahí como no tienen idea. Empieza a darte cuenta cómo el bosque mantiene la humedad, cómo el bosque mantiene la fertilidad, cómo el bosque mantiene la cobertura, cómo el bosque es tan fértil, cómo los árboles crecen tan juntos y están perfectos, cómo son tan grandes, cómo son tan altos, cómo son tan anchos, cómo dejan crecer hierbas entre ellos, cómo los musgos, cómo el líquen, cómo ¿cómo se llaman estos? Helechos, crecen por todos lados y pulula la vida, ¿no? Realmente. Y te das cuenta cómo la humedad es atraída por la naturaleza, por ejemplo. Si tú quieres agua en tu lugar, que es, por ejemplo, parte de lo que yo estoy haciendo, ¿qué tienes que hacer? Pues llenar de vegetación, porque eso va a mantener muchísimo más el agua, no nada más por la sombra, sino también por las raíces, por todo lo que está debajo de la tierra. Esa tierra que yo me di cuenta que nunca está seca, siempre se ve un ambiente muy húmedo. Llueve, o sea, entre comillas llueve, porque no es que sea época de lluvia, sino hay tanta condensación de agua por el material vegetal, el bosque, que en la noche empiezas a sentir la brisa, ¿no? Cómo empieza a precipitarse el agua. Y no es lluvia, es simplemente el efecto de toda la vegetación alrededor del bosque. Entonces, entiendo que para muchos va a ser, bueno, ¿y cómo sé cómo lo hace la naturaleza? Pues la única manera de saberlo cómo lo hace es visitándola. Y si nos vamos de vacaciones a la playa, en algún momento que también ahí se aprende bastante, pues ¿por qué no un día irnos con el objetivo de estar en contacto con la naturaleza y ver qué es lo que pasa, cómo le hace, cómo se organiza, y nosotros tratar, porque nunca lo vamos a poder hacer, obviamente, tratar de reproducirlo en nuestros cultivos? Yo lo hago mucho eso, trato de hacerlo, trato de imitar al bosque, fallo a veces porque pues imposible saber cómo lo hace ella, ¿no? Bueno, la E, estar a favor de la vida. Creo que tampoco tengo que explicar nada, y al decir favor de la vida, es favor de la vida, o sea, de todo, desde aquello que consideramos aparentemente malo, como que no nos sirve, no nos gusta, hasta aquella abejita que decimos que pues es muy benéfica y que la queremos, le damos hasta agua con miel para hidratarla. Pero si le das agua con miel a una abeja para hidratarla y te encuentras un gusano ciego y lo dejas que se queme al sol, pues algo no anda bien, ¿no? Porque finalmente también es una vida. Y ya en el video del gusano ciego expliqué que tienen funciones, cosas fundamentales en la tierra que nosotros no entendemos, y que además si están en desarmonía y causan problemas, es por eso, ¿no? Porque están en desarmonía, no porque por ellos mismos sean malos. Las arañas, por ejemplo, todo el mundo ve una araña, o la mayor parte de la gente, yo creo que muchos de ustedes no lo hacen así, y lo primero que hacen es darle el chanclazo, ¿no? Y apachurrarla. Y la pregunta es, ¿y qué no la araña es depredadora? ¿Y la araña de qué es depredadora? Pues de insectos también, y entre ellos los que son aparentemente plagas, ¿no? Y empezamos a actuar en contra de la vida. Todo tiene su función, todo tiene su lugar, todo tiene su posición y su lugar en esta cadena trófica, y también sus funciones extra en las plantas. Dicen, es que las moscas son un terror, ¿no? Las moscas, ¿qué voy a obtener de las moscas? Obtienes dos cosas maravillosas de las moscas. Maravillosas de las moscas. Número uno, proceso de la materia orgánica intenso con sus larvas. Muchos han de ver larvas en su composta y se preocupan, es que tengo muchas larvas. Digo, cuídalas, ¿no? Échales agüita para que estén más cómodas. ¿Por qué?
porque ellas te van a procesar la materia orgánica. Comen como no tienen ideas, son devoradoras de materia orgánica y esa materia orgánica también sale por su caca, ¿no? Como las lombrices. Entonces, matamos queremos quitar a las larvas de nuestra materia orgánica, pero cuidamos a las lombrices, ¿no? Porque decimos que hacen la lombricomposta. Y la pregunta es, ¿realmente será así lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, por eso es que el es estar a favor siempre de la vida y encontrarle su uso. Hace mucho tiempo que se iba a imaginar que la mosca iban a hacer composta de la mosca soldado, vermicomposta de mosca soldado, y ahora ya son ya muy famosas por eso, pero antes nadie las quería. Bueno, la M, mover lo menos posible. En esta de mover lo menos posible, esto pues a muchos les puede checar o no, muchos van a decir, ¿será posible que podamos hacer agricultura sin mover la tierra? Incluyendo, como les dije la vez pasada, las macetas, los bancales. ¿Se puede? Bueno, la muestra está, lo que ustedes ven en el canal. Yo no muevo la tierra para nada, yo no la muevo ni en los bancales, no le doy vuelta. Cuando pongo composta, la pongo encima y le cubro, no revuelvo, no quito todo el cultivo y revuelvo composta para volver a sembrar. Eso para mí es lo peor que podemos hacer, porque estamos desestructurando, invadiendo, desarmonizando, y si bien puede llegar a funcionar, no digo que no, pero además te implica más trabajo. Esa es otra cosa, ¿no? Implica más trabajo. Entonces, pueden ustedes empezar a intentar no mover, incluyendo las macetas. Como les dije, para aquellos que si no se acuerdan de lo que dije en macetas, no es necesario reestructurar una maceta. Si tú le aportas continuamente, sin decir, quiero que me dé jitomates, pues ahí le va. La plantita ya me dio la mitad de la producción, le falta otra media, pues tome otro poquito para que me dé. No, o sea, esto es una cultura permanente del abonado. Por ejemplo, les voy a dar yo un ejemplo. Tengo lo de que yo llamo composta de pasillo, espero que muchos ya hayan visto ese video, que es yo hago composta en los pasillos de los bancales. Entonces, le pongo su cobertura a la composta, se queda ahí, yo no le muevo, yo no le hago nada. Cuando llegan los 4 meses, más o menos, yo la levanto literalmente y la aviento a los bancales. Y ya nomás tengo que meter la pala y voltear, ni siquiera representa tanto trabajo para mí. Y eso se hace cada 4 meses. O sea, pongo, hace 4 meses, está lista, la pongo encima del bancal. Y vuelvo a poner materia orgánica para que se siga compostando. Está lista a los 4 meses, la agarro y la pongo. Entonces esto quiere decir que yo hago esto 3 veces al año. No me importa en qué etapa está mi planta. Si está iniciando, si está en floración, si está en fructificación, si tengo lechugas, si tengo tomates, si tengo zanahorias, si tengo berenjenas, si tengo chiles, no importa. O sea, para mí es como una costumbre, es abonar, y la tierra solita te responde, así es que no te tienes ni siquiera que preocupar, híjole, ¿cuándo le tengo que abonar a la planta? ¿No? Hazte una rutina y no te vas a tener que preocupar por cuándo le vas a tener que abonar a la planta. Pero que sean lo más generosos posible, ¿no? Esa es la idea. Estábamos en mover lo menos posible la tierra. Entonces yo no le muevo a mis bancales y me dan buena producción. La verdad es que cosecho bastante, de hecho cosecho más de lo que yo consideraría debería cosechar por la cantidad de agua que tengo, y me responden muy bien. Así es que yo no necesito hacer otra cosa ni moverle. Pero si se seca mucho la tierra de los bancales. Bueno, me hicieron una pregunta, ahorita la voy a contestar. En la tierra, por ejemplo, en el campo abierto, me sucede algo parecido. Al principio le llegué a mover para empezar esa recuperación de mi terreno y después le dejé quieto. Tengo que decir que para aquellos que no lo hacen, es una inversión y ojo, se los voy a reiterar. Al inicio les va a costar un poquito de trabajo porque el hecho de no mover, si no la tienen al 100% en humedad, en cobertura, como dice la pregunta, que si se endurece, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahorita va la respuesta. Si se seca mucho y se endurece, ahorita le doy la respuesta. Pero si ustedes lo hacen esto de forma constante, agregar materia orgánica, cubrir el suelo, etcétera, etcétera, no van a necesitar remover para nada su suelo. Siempre y cuando tenga la humedad adecuada. Ojo. En el campo, por ejemplo,
yo le pongo el estiércol, le pongo los rastrojos, le pongo las pajas, los restos del cultivo pasados y se los pongo encima. No los revuelvo ni siquiera. Cuando llega el momento de sembrar, llego, siembro y los cultivos empiezan a dar y aquellos que necesitan que yo le ajunte tierra, pues se la junto, no hay problema. Y ahí va empezándose a mover un poquito la materia orgánica, pero siempre la parte superficial. Le decía que es una inversión porque al inicio les va a costar trabajo que las plántulas se desarrollen, pero conforme vayan avanzando y cuidando su tierra, yo estoy ahorita en un punto en el que sí tengo dificultad, un poco sí, por la cantidad de agua que tengo, pero he logrado sacar todos mis cultivos, todos, y ahí lo pueden ver en el canal, yo no tengo por qué mentir, ahí está, sin moverle a la tierra absolutamente. Pero el secreto está, y va en relación a la pregunta, es, 1, mantener la humedad, y si no tienes agua, pues con cobertura para evitar que se reseque lo más posible. 2, aporte de materia orgánica en el momento más adecuado, dependiendo cómo sean sus ciclos de cultivo. 3, si tienen macetas, cubrir las macetas también porque el calentamiento de la maceta va a evaporar mucha agua. Las macetas de barro evaporan mucha agua porque jalan agua y se calienta la maceta y el agua se va. Entonces resecan mucho la tierra. La pregunta era que si entonces ya tenemos una tierra muy dura y seca, ¿cómo le hacemos para sembrar si no le vamos a mover? Bueno, la respuesta va aquí. Si te sucedió esto, es primero ya quedó claro porque la descuidaste. Si se te secó, es porque la descuidaste. Porque no hubo cobertura, no hubo humedad, no hubo cultivos ocupando y eso queda muy claro. Pero si ya la tienes seca, ¿qué tienes que hacer? Si quieres respetar esta parte, si realmente quieres invertirle, te va a costar un poquito al inicio. Pero si quieres invertirle, yo no le movería. Yo lo que haría sería poner la nueva materia orgánica encima, abonarle encima, ponerle una buena cobertura y humedecer. El agua es la clave, el agua reblandece muchas cosas que se secaron. Solo a veces una tierra seca necesita solamente agua, a veces ni siquiera necesita muchas cosas. Entonces yo le pondría la materia orgánica encima, lo cubriría y estarle poniendo constantemente su agua para lograr una humedad del 50, si se puede, 60% en el bancal, 55%, y entonces te vas a dar cuenta que cuando tú siembres, en el abonado, tu planta va a empezar a obtener los nutrientes y se va a empezar a desarrollar, y esa raíz que empieza a crecer va a penetrar a lo que tú antes tenías duro, pero ahora con la cobertura y el agua en buen estado, lo va a perforar perfectamente y te va a empezar a mullir el suelo de forma natural. Pues el siguiente ciclo haces lo mismo, esto ya va a ser más fácil. Si llevas un tercer ciclo y un cuarto haciendo lo mismo, entonces te vas a dar cuenta que no es necesario mover. Y entonces eso es lo que tendrías que hacer en dado caso que tu tierra se secó y tu tierra está dura, ¿no? Un segundito, hay otra pregunta, pero ¿es en cuanto a mover la tierra? No, nada más es muy rápido. ¿Incluye restos de cocina en los pasillos? Me decía que si incluye restos de cocina en los pasillos o en la composta de pasillo. Sí, claro, es una composta. Como haces la composta en donde tú la haces o como veas que normalmente es una composta, así, o sea, estás haciendo literalmente una composta y puedes incluir, yo incluyo estiércoles, recortes, pajas y rastrojos. Quien tenga restos de cocina puede usar restos de cocina, pero tiene que poner secos, o sea, queda claro que es una composta, no nada más se trata de irlos a botar y tirar al pasillo y ya, esperar a que no, o sea, hay que combinarlos, hacerle su buena combinación para hacer una composta y entonces ya se pueden depositar ahí en el pasillo para obtener después esa materia orgánica. La P, poner agua limpia. Problema para muchos seguramente, del agua del grifo la tienen que desclorar, ya lo saben, dejarla reposando. ¿Cómo se desclora? Se deja reposando con un recipiente abierto, si es un tambo de 1000 litros abierto, si es un tambo de 200 abierto, si es una cubeta de 20, al sol para quemar rápido, porque el cloro es un gas que con el calor y el movimiento del agua se evapora. Entonces, si ustedes la dejan al sol y le están moviendo, ocasionalmente, una cubeta de 20 litros en 2 días se le fue el cloro. Un tambo de 200 litros necesita unos 3, máximo 4 días moviéndole y se va el cloro. Un tinaco de 1000 litros sí necesita como una semana moviéndole a sol sombra. Nada más aquí la observación. Si ustedes tienen que dejar por la cantidad del agua, la tienen que dejar más de 3 días o 4, yo les aconsejo que mejor esa agua repose en media sombra. ¿Para qué? Para que no se le formen algas y empiece también
a tener este efecto que a veces es un poco también desagradable y que finalmente, aunque le inyecta nutrientes con las algas y aunque le inyectas el sol y esa energía, normalmente esa agua se desestructura cada vez más y nos sirve cada vez menos, ¿no? Entonces, aquellos que tengan riego todo el tiempo y sea un riego que no trae cloro, pues bendecidos son, porque no tienen que hacer nada. Aquellos que solo dependen de la lluvia, pues hay que buscar la manera de acumular agua de lluvia y darle movimiento para que no esté estancada. Es importante el movimiento, aunque sea con una fuentecita pequeña, pero es importante el movimiento. Aquellos como yo que temporal, en 4 meses y el resto solamente agua del grifo, pues ni modo, tengo mi tinaco, se desclora, puedo llenar otro y en lo que uso el segundo, el primero se desclora y lo uso y cuando ha pasado el tiempo, unos 6 o 7 días, 6 días, el otro ya está desclorado y el otro ya le empecé a llenar otra vez, ¿no? Entonces hay que ir jugando para tener siempre agua lista desclorada. ¿Qué pasa si riegas con agua clorada? Pues ese cloro, ustedes saben qué es el cloro, es un desinfectante, es un matavida, ¿no? Mata microorganismos y entonces cuando llegue a su tierra, si no hace calor, si además el riego es por chorro, si fuera por aspersión, da un poco de oportunidad a que se evapore, y si riegan cuando todavía está rico el calor, se evapora al menos la mitad, pero si no, su tierra va a empezar a tener problemas de microbiología. ¿Cómo lo pueden compensar si hay esa necesidad? Pues utilizando microorganismos de montaña para aquellos que tengan acceso, haciendo sus propias compostas que tienen una buena carga de microorganismos y constantemente estar poniéndola, por ejemplo, esto que le dicen té de compost en el riego, para estar sustituyendo, inyectando microorganismos que estás matando con el cloro. Bueno, agua limpia creo que queda claro. Rotar cultivos, sí lo tengo que incluir, aunque no es una práctica real, pero se vale. ¿Por qué no es una práctica real? Porque si tienes que rotar y cambiar de lugar, es porque no estás asociando. Queda claro, ¿no? Estás poniendo un monocultivo en un bancal y lo tienes que rotar después, y el otro que hiciste acá lo tienes que rotar después, y no es una mala práctica. No es una mala práctica porque finalmente si tenemos 10 bancales o 10 macetas o 3 pedacitos de tierra, y en uno sembramos una cosa solita y en otro, finalmente en su conjunto podremos decir que es una asociación. Por eso digo que no está tan mal, pero la realidad es que no se necesitaría rotar. Para aquellos que lo quieran practicar esa rotación, está bien, adelante, funciona. No es lo que yo prefiero, pero también es una buena manera, así es que la pueden utilizar. Ir cambiando a cultivos de familia diferente. Si sembraste, por ejemplo, una solanácea como el tomate verde, por ejemplo, Physalis ixocampa, el siguiente ciclo no vas a sembrar ahí una solanácea, que es, por ejemplo, berenjena, tomate, chile. De preferencia, tratas de no volver a poner ni de broma el mismo, pero de preferencia ni siquiera otro de la misma familia. Y terminamos con este acróstico de bajo impacto siempre con evitar extraer todo. ¿Y a qué me refiero a extraer todo? Es más encaminado a los que tenemos campo, es que pues nos llevamos el fruto, pero dejamos los rastrojos ahí. Siempre hay que dejarle de preferencia rastrojos, todos los restos de cultivo, no llevarlos a ningún lado. Ahí se quedan, ahí se depositan, no importa si es un bancal de 1 por 1, no importa si es una maceta pequeña, no importa si es un campo de 30 por 30 o de media hectárea, de preferencia dejarlos. Aquellos que tienen animales y se lo tienen que llevar porque es parte de la alimentación de los animales, pues bueno, es una práctica no tan buena que difícilmente se compensa con algo, pero definitivamente no es lo ideal.